Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. No, esto no es coca, papi. Llega al dial de provincia Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Todos los sábados, Alejandro el Negro Gutiérrez te invita a desconectarte de las redes para volver a conectarte con todo eso que dejaste abandonado. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Para este programa tuvimos la suerte de tener una interesante y extensa charla con el escritor, músico y artista Luis Orteleado, un hombre nacido en la ciudad de Posadas, en la cual ha pasado toda su adolescencia. Hoy actualmente se encuentra en la gran ciudad y que gracias a la conexión de otro amigo de la casa, el gran maestro Leandro Gianni, quien fue el que nos conectó, vamos a compartir sus pensamientos y reflexiones y sobre todo vamos a hablar de su último libro, La política de los perdedores, una lectura sobre la utopía heavy en los años 80, libro que ensaya y que se pregunta cuál fue el aporte de la banda fundacional, si es que le queremos colocar un mote, del heavy nacional. Todo eso y mucho más en este Sin Conexión. Bienvenidos. Sin Conexión, con la conducción del Negro Gutiérrez. Luis Orteleado, muchísimas gracias por darnos tu tiempo y por acceder a esta entrevista, ¿no? Directamente estamos muy contentos. El agradecido soy yo, Alejandro, la verdad que me toma de sorpresa, así que bienvenido sea. Importante siempre es charlar, compartir y bueno, y justamente eso, que las cosas lleguen, ¿no? La consigna era, en un principio, para hacer este programa, queríamos hablar un poco de toda esta imagen icónica que deja Ricardo Iorio, y entonces, hablando en las semanas con mis colegas, contándole, digamos, bueno, me estoy preparando este programa para este fin de semana. Hablo con el gran Leandro Gianni, un músico y un profesional muy respetado de este lugar y un amigo mío y tuyo también, y me dice, tenés que hablar con Luis Orteleado. Él hizo un libro sobre esto y te va a contar un montón de cosas que solamente esta persona sabe de cómo nació el movimiento heavy en nuestra provincia. Cuando me dijo así, dije, por favor, pasame ese contacto, y acá estamos, Luis. Bueno, el agradecido soy yo, como digo, porque la verdad, bueno, el heavy metal, viste, en Argentina tiene 40 años de historia, ¿sí? Más o menos. Todo comenzó con B8, pero antes, un poquito antes, Riff. Claro. Pero Riff propiamente no fue una banda de heavy metal, sino fue una banda más de hard rock, ¿viste? Y en Posadas, Sí. Misiones en realidad comenzó quizás un poquito en la década del 80, fines de los 80, no sé muy bien exactamente los datos precisos, pero comenzó en Novedad con una banda que se llamaba Pirámide. Mirá. Que era la banda, creo, de Rodríguez Santander. Sí. Que tuvieron como... Y Rodríguez Santander fue muy amigo de Ricardo Iorio. Por eso la primera vez que Hermética fue a Misiones, tocó exclusivamente en Oberá. Ahí va. Estoy hablando del año 90 y... A ver, 92, 93 a veces. No me acuerdo muy bien. ¿Qué era de la vida de Luis Orteleado en esos primeros años de los 90, ¿no? En esa globalización que estábamos entrando, en ese capitalismo, en ese Posada del ayer, ¿ya no? Porque sí ha cambiado mucho la ciudad. ¿Cómo te encontrabas? Y estamos hablando de otro siglo, ¿no? Había otro tiempo también, otra manera de percibir las cosas, otra manera de compartir la música. Mirá, yo terminé la secundaria en el 92. Y eso el 92 coincidió justamente con el año en que yo comencé a tener la banda que tuvimos, que se llamaba Necrology. Coincidió justo el final de la secundaria con eso. Y la verdad que fue un momento muy muy especial, muy lindo, porque bueno, todo en algún punto se estaba inventando, si se quiere. En realidad, claro, estamos lejos de entender que ya hubo un momento punk que había roto todo, dejo de entender que había un montón de cosas que ya estaban dentro de la tradición del rock,
un montón de actitudes que no sabíamos, que desconocíamos, pero nosotros en nuestra ignorancia y nuestro afán por hacer cosas, de alguna u otra manera creamos algo, ¿viste? Creamos, es una manera de decir, digamos, creo que convocamos un colectivo de cosas que fueron apareciendo y la verdad que fue un momento muy muy especial, porque acordate que no había redes sociales, no había celulares. Y entonces es un punto clave, ¿no? Porque en algunas entrevistas escuchamos, digamos, que vos tomás como punto de partida un momento especial, digamos, de tu vida y esta adolescencia, y está reflejado en una canción de B8. ¿Y cómo llega esa información, no? En ese contexto que estás contando, ¿no? De que no había avideces de novedades, era lo que llegaba. Claro, sí, bueno, mira, a mí me llegó una canción de B8 por el típico compañero tuyo, ¿viste? De la secundaria, que está un año más, que se llama Claudio Centurión, que en su momento hizo varias cosas allá, que también sigue siendo metalero, ¿viste? Claudio Centurión es otro prócer, digamos, de alguna manera, si se quiere, de ahí de Misiones. Él me llevó un cassette de un programa grabado de Oberá, de heavy metal, de Roger Santander, creo que se llamaba Sentimiento Incontrolable el programa, no me acuerdo muy bien. Y en ese programa pasaron una canción de B8, que era Cautivo un Sistema. Yo en ese momento estaba en cuarto año, ¿no? En ese momento estaba en el Polivalente 9. Y escuché la canción y me partió la cabeza, o sea, me pasó algo que no sé muy bien qué era. Después entendí que era un fenómeno estético, que algo me atravesaba, me decía algo que nadie me decía, ¿entendés? Claro. En el momento de la estrofa, cuando dice, y vos y yo consumidores de basura, que acrecentamos el poder de estas mentes, etcétera, ¿no? Digo, wow, ¿qué es esto? No, pues yo venía, o sea, yo no tenía una tradición de rock en mi familia, no tenía tenía una tradición más de chamamé, guaranías y todo eso, típico, ¿no? Del litoral, claro, eso es como un punto también súper importante, porque para el que escucha esta entrevista y no es de la zona del litoral, y que vos estés recordando esto, es algo que atraviesa culturalmente, digamos, nuestra provincia. Exactamente, sí, bueno, entonces la música fue apareciendo así, ¿viste? Y ahí al poco tiempo yo comencé a escribir, influenciado un poco por las letras que escuchaba. Al mismo tiempo también comencé a escuchar Hermética. Hermética ya había sacado sus 2 discos fundamentales, que era el primer disco y Ácido Argentino, ¿no? Y entonces comencé a escribir y ahí, bueno, ahí comenzaban a dar las cosas. Un amigo de la secundaria conocí a alguien que quería formar una banda. Yo voy, que era Luis Pradier, que después tocó en Edictos Juveniles, y así comenzó todo. Él me dice, mira, nos juntamos con mi amigo el Nero Morel y Gino Stemalchuk en la batería, a ensayar en la casa de Gino, no hace falta un cantante. Yo tenía un montón de letras, digo, bueno, perfecto, yo. Yo no tenía ninguna noción de lo que era cantar, no tenía ninguna noción de nada, o sea, nadie tenía noción de nada. Claro. Lo que sí teníamos noción es que teníamos muchas ganas de hacer algo. Y así fue, así comenzaron los ensayos, o sea, ensayamos en la casa de Gino, que él vivía con su mamá, con su abuelo, con su hermana, y ensayamos en la sala, o sea, no teníamos equipamiento, la guitarra la poníamos en el centro musical, ¿viste? El Nero Morel le había ingeniado para armar un pedal de efecto, ¿viste? Claro. Con un Walkman que generaba una sobredistorsión, ¿viste? No había equipos, no había ningún tipo de equipos, la batería era prácticamente de juguete y yo no tenía micrófono, yo gritaba nada más. Si así era el génesis de las bandas que salían al principio de los 90, también podés recordar un poco cómo era la escena, ¿no? De ese Posada de los 90 y los lugares para tocar, siendo, digamos, jóvenes de secundaria, ¿no? Otro circuito, otra ciudad. Sí, bueno, en ese momento no había lugar a tocar, o sea, nosotros debutamos en la fiesta del estudiante, ¿sí? Que se hizo en lo que sería la puerta de entrada a la parte de arriba del anfiteatro, ¿viste? Mirá. En ese momento la cocinera no estaba, era un proyecto, y nosotros tocamos ahí, en la puerta de entrada, digamos, sería el anfiteatro de Manuel Antonio Ramírez, ¿no? Sí. Y fue un debut sin bajista, no teníamos bajista, teníamos 2 guitarras, batería y voz. Ahí va. Y eso fue el comienzo. Y después tocamos en otra fiesta del estudiante, pero antes de eso tocamos en Oberá. Hay una foto que subí ayer en Facebook donde se ve Oberá Rock, año 92. Claro. Estamos hablando de un montón de tiempo atrás. Sí, total. Y ese fue el segundo recital que hicimos.
¿Y cómo sucedían esas cosas? Cambiado de baterista, etcétera, y comenzaron a pasar cosas, ¿no? Claro, y ¿qué me decías? La pregunta es, claro, llevando las canciones que ustedes interpretaban bajo un estilo, y ahí empezamos a hablar, Luis, ¿no?, de algo de lo que te interese y que está en tu libro, es la conformación social, ¿no?, y de la imagen y de la identidad. ¿Cómo fueron ustedes creando lo que venís contando y después que con el tiempo fue análisis de tu libro, ¿no? Sí, en realidad uno hace las cosas sin saber muy bien qué está haciendo, ¿viste? Las hace porque también las ve, digamos. Veíamos las revistas. Nosotros, o sea, la banda que tuvimos era una banda que quisimos hacer. A nosotros nos gustaba mucho Sepultura. En ese momento estaba en boga, en plena boga, había sacado a Dice. Bend the Remains también, ¿viste? Pero la verdad que no nos daba el tupé para hacer lo que hacía Sepultura, porque nos faltaba años, ¿viste? Entonces comenzamos a hacer una cosa media rara que era tipo Doom Metal, que era un género más lento, etcétera. Después eso fue decantando en Death Metal, que era el estilo en boga de ese momento, que era y nosotros fuimos la primera banda con ese estilo, con la voz cavernosa, gutural, etcétera, ¿viste? Y así se fue dando, digamos. Y no había lugares para tocar, como te digo, hasta que, no me acuerdo si, hasta Tosereski, que es otro de los referentes ahí de Posadas, no sé por intermedio de quién, había unos grupos, viste, en barrios, en el barrio Centenario. Ajá. Estaba el grupo de los Malvators. Los Malvators eran un grupo de pendejos, viste, como nosotros, que se juntaban a escuchar heavy, ¿no? Y a través de ellos llegamos al centro comunitario del barrio Centenario, que Tato lo comenzó a alquilar, y ahí fue de alguna manera el lugar donde comenzó la movida, digamos, donde cada tanto se hacía una fecha y tocaban bandas, cada vez más bandas nuevas. Comenzaron a aparecer otros estilos, como el hardcore con Fumigación Social, donde tocó Leandro la batería. Leandro tocaba la batería en ese momento. El Diego Vergara también te manda saludos, Diego Vergara tocaba en Disidencia. Claro. Después estaba Estado Vegetativo también, que comenzaba, Estado Vegetativo, con Javo en ese momento en la voz. Javo después arma Éxitos Juveniles. Comunicate con nosotros al 03-764 647964. Heavy Metal. Service morte ai! Consacré!
Sin Conexión, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Estás escuchando Sin Conexión. Me quedo con algo que me estás contando, digamos, y con toda esa generación de músicos que claramente han trascendido el tiempo y hasta el día de hoy, digamos, tenemos los recuerdos y muchos de ellos están en la actividad plena, digamos, del ejercicio de formar bandas. Esta idea con la que decís, en una de tus entrevistas te escuchamos como que el rock, una de las cosas que perdió fue ese grito de bronca, ¿no? Digamos, de lo que uno tenía adentro y lo que estaba pasando y lo que quería contar, y que hoy se transformó un poco eso, ¿no? Esa parte del rock, y que todo esto que me estás contando, digamos, es parte de ese concepto, se me hace. Sí, en realidad, cuando yo hablo de eso, hablo específicamente de este tiempo, viste, que nos toca vivir, donde, digamos, porque hay una cosa que es innegable dentro de lo que sería el rock en sí mismo, que el rock es un fenómeno de la industria y al mismo tiempo es un fenómeno que creó algo antisistema. Claro. Porque el rock en sus comienzos era un producto de la industria, surge en Estados Unidos, deviene del blues, como ya sabemos, pero los contenidos que tenía el rock en ese momento no eran contenidos, los contenidos que tuvieron después, sino eran contenidos más bien pasatistas, ¿viste? Era formaba parte de los baby boomers post Segunda Guerra Mundial, entonces la música tenía esos contenidos de diversión. Después, con el movimiento beatnik, el rock genera contenido a través de Allen Ginsberg, a través de James Corso
y etcétera, etcétera, etcétera. Jack Kerouac también. Y bueno, Bob Dylan toma mucho de eso, y Bob Dylan fue uno de los primeros responsables de darle contenido al rock, digamos, que venía del folk, ¿no? Claro. Entonces, en la década del 60, 70, 80 y hasta los 90, de alguna u otra manera, la identidad de las bandas nuevas surgía en oposición a otra. Claro. En oposición a lo que sería la tradición, en oposición a lo que sería el establishment musical de ese momento, en oposición al mercado. O sea, las bandas construían su identidad en función de lo que detestaban. Claro. No queremos parecernos a eso, entonces hacemos esto. Como la famosa remera de Johnny Lydon, que era Johnny Rotten en ese momento, que decía I hate Pink Floyd, ¿no? En plena época de la música progresiva, ¿no? Y toda esta información... ¿Sí? ¿Cómo? Y todo esto, este análisis, ¿no? De cómo se fue configurando todo, ¿no? Lo más personal, ¿no, Luis? Es cómo uno lo toma como un formato de vida, ¿no? Y como una visión, ¿no? Y hasta una ideología. Y sostenerlo hasta estos días también sigue siendo un desafío, ¿no? Como todo hombre en sociedad. Sí, en realidad yo no sé si la palabra sería desafío, digamos. Que quizás uno lo tomaba como desafío cuando era más pendejo, digamos. Claro. Pero no, en realidad el rock está totalmente integrado al sistema. El rock forma parte del sistema. Bien. Y todas esas loas en contra del sistema, o sea, estamos inmersos en este sistema, ¿no? Entonces la pregunta es, si antes la pregunta era ¿queremos cambiar el mundo? Ajá. Después resulta que el mundo cambió el rock, porque realmente el mundo cambió el rock, y el rock también en algún punto cambió el mundo, porque bueno, generó un tipo de sociabilidad, un tipo de sensibilidad. Gracias al rock apareció algo que en ese momento no aparecía en el mundo, que era la juventud. Okay. Antes, antes de la década del 50, digamos, no había una transición entre el niño, el adolescente y el adulto. Ajá. ¿Sí? La imagen del joven aparece con el rock. Bien. Y a partir del joven aparece toda una industria que comienza a acaparar todo. Y ahí aparece la idea de la juventud. Ahí aparece la idea que después en el punk se decía, ¿viste? Vive rápido para tener un cadáver bonito, digamos, ¿no? Para morir joven. La idea de la muerte joven, de quemar todas las velas. Porque era todo un discurso antisistema porque estaban en contra de los valores de sus padres. Claro. Lo que pasa es que dentro del contexto histórico que nosotros vivimos, nosotros somos un país en el cono sur, ¿no? Un país que siempre fue el patio trasero del imperio. Un país donde se dirimieron un montón de luchas, donde estuvo la lucha del anticomunismo, tuvimos dictaduras, etcétera. El rock fue algo que vino de afuera, era algo foráneo. Pero los padres fundadores acá del rock en castellano agarraron eso y lo transformaron, ¿no? En esa transformación y en esa época de la vuelta a la democracia, ¿no? Que son esos 40 años que estamos transitando justamente por este ciclo, aparece ese disco, ¿no? Digamos fundacional de B8 que te marca la vida y que te hace generar este ensayo, ¿no? Que lo escribiste hace unos años. ¿Cómo tomas ese punto de referencia, ¿no? De la democracia y de lo que no me estás contando, lo que me terminaste de contar. ¿Cómo vas encontrando las líneas que unen esta historia? Mira, en realidad nunca lo pensé así, digamos. Fue algo que se fue dando, digamos. O sea, yo ya escribí en ese momento porque a mí otra de las pasiones que a mí siempre me interesó fue la literatura, digamos, ¿no? Yo tengo un blog donde comenzaba a ensayar cosas así sobre música, donde comenzaba a analizar cosas sobre música, ¿no? Mirá. De hecho, escribí mucho sobre Aguamono, sobre Osvaldo de la Fuente, etcétera. Donde hago un pequeño análisis sobre la cultura ya, ¿no? Desde acá. Claro. Desde acá. Pero el libro surge porque un amigo me dijo que hay un concurso de ensayos, ajá, creo que por La Nación, donde la propuesta es de qué manera el imaginario de los 70 afectó en la música de los 80. Algo así era la consigna, ¿no? La propuesta. Y automáticamente en mi cabeza apareció B8. Automáticamente. No hubo. O sea, no hubo ningún tipo de duda. Fue B8. Y ahí me comencé a entrar, y de hecho lo primero que apareció fue el título del libro. Antes que yo escribiera el libro, ya había aparecido el título.
Dificilísimo. Eso es muy interesante porque... ¿Cómo? Dificilísimo. Lo que te pasó fue dificilísimo, Sí. tipo, casi una magia. Sí, en realidad lo que yo creo es que tiene que ver también con los procesos de la vida. Claro. En el sentido de que hay un momento de su vida en donde uno es una esponja, absorbe, y hay un momento que uno necesita compartir eso que absorbe, y para ello tiene que hacer síntesis. Sí. Y la síntesis es algo que sucede de manera natural. Ya había pasado bastante tiempo de mi escucha de B8, ya había pasado bastante tiempo de mi experiencia dentro del heavy, que estaba en otra instancia de mi vida, y ahí me vuelvo a conectar con los discos de B8, me vuelvo a conectar con ese adolescente que había sido, me vuelvo a conectar con mi provincia, con Posada en aquel momento, y entonces ahí la cosa cambia, ¿viste? Y ahí me doy cuenta que lo que estoy haciendo es cerrar un ciclo que comenzó en Posadas en la década del 90. Entonces el libro viene a cerrar ese círculo. Mirá vos. El libro es una deuda cumplida, porque B8 me ha dado la moneda para que yo comience a incursionar a través de la música y el arte, ¿sí? Y me di cuenta que tenía que escribir ese libro para saldar esa deuda. Mirá. Y ahí comienzan. Y de alguna u otra manera, esa es la lectura que hago yo. Obviamente que hay muchas otras lecturas que uno lo puede hacer, pero a lo que yo voy es que a mí el heavy, el rock, modificó mi vida. Ok. ¿No? Y de ahí te diría un poquito más, el arte modificó mi vida, digamos, ¿no? Después obviamente que uno va abriendo más puertas, ¿no? Claro. A través de eso. Pero la gran cuestión que a mí me parece muy importante, sí, que es lo que yo aprendí con B8, y también es lo que yo aprendí estando en Posada en la década del 90, es que con poco, con lo que tenés a mano, se puede hacer mucho. Mira, muy bien. La autogestión absoluta. Sí, cuando ni siquiera existía la palabra en nuestra cabeza. Era el deseo y de hacer algo colectivamente. Y cuando éramos todos pendejos, estamos hablando de menos de 20 años, ¿entendés? Claro. Visita nuestra red social www.facebook.com/SinConexionLT17 y reviví todas las columnas. Este programa es un producto de Agencia de Comunicación y Producción Ocio Noble. Sin Conexión. Una respuesta casi elocuente dentro del dial para quienes se quedan sin el poder de la internet. Sin Conexión. El único programa del éter que no necesita módem. Sin Conexión. Y ahora hablemos un poco del libro, ¿no? Porque esto está buenísimo, ya entendimos cómo se gestó en tu manera más intimista y más personal. Y después, algo que lo remarcás también en las entrevistas, es que está buenísimo la palabra, ¿no? Esquivar la biografía e interpretar desde el ensayo, ¿no? Y de la connotación y lo importante, digamos, que fue la llegada de B8 y qué propuesta brindó para ese país, Argentina, con vuelta a democracia y con una vuelta de tuerca social, con todo lo que nos contaste anteriormente, digamos, como una idea de un embrionario de unas nuevas generaciones. Sí, mira, B8 forma parte de un grupo de banda que estuvieron totalmente en contra del establishment musical de ese momento y de lo que se denominaba el rock nacional. Claro. Sí, porque ahí recomiendo mucho la lectura del libro Rock y Dictadura del historiador Sergio Pujol, que es muy bueno, donde habla un poco de todo esto, pero la cuestión está, viste, que el rock, la identidad del rock, en algún punto estuvo cifrada por la dictadura. No en el sentido de que posibilitó al rock, sino en el sentido de que el rock se tuvo que guarecer en los tiempos de la dictadura. Entonces el término paraguas que se usaba, y se sigue usando, es rock nacional. Pero en ningún otro mundo, en ningún otro país, perdón, te olvidé la palabra, se usa la palabra rock nacional. Claro. El rock es rock, digamos, es algo que trasciende las fronteras. Después, claramente, cada uno lo toma. Lo interpreta, claro. Lo procesa, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese momento la cuestión estaba esta. Entonces, y hay un hecho que hace que el rock nacional claudique frente al poder político de ese momento, que era la dictadura, que fue la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas, más allá de que el reclamo por la soberanía es totalmente justo y las Malvinas son argentinas, sí,
el hecho fue que, como todos saben, fue una cuestión más que tiene que ver con el poder político de ese momento que con una necesidad real de recuperar las islas, ¿no? Eso está como en duda, digamos, en algún punto. Pero la cuestión está que gracias al impulso del gobierno por la guerra de Malvinas, como todos saben, se comenzó a prohibir la música en inglés en las radios, y por ello, el rock, que hasta ese momento no tenía espacio en los medios masivos, comienza a tener mucho espacio. Claro. Entonces, y de hecho, y ahí se hace el festival por la solidaridad latinoamericana, que era un festival en contra de la guerra, teóricamente. Bueno, no era en contra de la guerra, sino era un festival, sí, en contra de la guerra en algún punto, pero con el aval del gobierno militar, y contaba con una transmisión en las radios más importantes de ese momento. La entrada era gratuita, y vos llevabas algo para los soldados, los conscriptos que estaban allá en las islas, ¿no? Claro. Como todos saben después, eso que se recaudó nunca llegó a destino. Porque se lo chorrearon, ¿no? Se lo chorrearon como... Sí. La cuestión está que en ese festival estuvo Lito Nevia, Spinetta, Charly García, León Gieco, que venía de su canción Solo le pido a Dios. Y ese hecho fue algo que le costó al rock en algún punto su integridad. Ahí aparece lo que sería la primera fisura importante en esa idea del rock nacional. Y las bandas que se pusieron a tocar en ese momento fueron Virus, Los Violadores, sí. Y después ahora no me acuerdo de otras bandas más. Obviamente B8 no participó porque ni siquiera estaban invitados, ni siquiera sabían de su existencia. Pero a lo que yo voy es que estas bandas rompieron, porque hay una cuestión que a mí me interesa mucho, que es la política estética. Bien. La política estética sería los enunciados políticos que aparecen a través de la estética en las canciones, en el vestuario, en la propuesta. Y tanto Los Violadores como Virus es una banda que de alguna u otra manera, de hecho yo el libro que escribí sobre B8, comienza hablando sobre Virus. Bien. Hablo del disco Agujero Interior. Agujero Interior es el disco que salió en 1983. Está producido por Michel Peyronel, que era el batero de Papo, de Riff, ¿no? Claro. Que fue un muy buen productor. Y en ese disco hay una canción de Virus que es conocidísima, que Hay que salir del agujero interior. Hay que salir del agujero interior, sí. No hace falta ser un ser superior, ¿no? Y la letra es muy clara. De alguna otra manera la letra se apropia del reclamo punky, ¿viste? Por romper y empezar de nuevo, dentro de un contexto que es el nuestro, que es el contexto muy confuso, que es comienzo de los 80, fines de los 70, fines de la dictadura, comienzo de la democracia. Sí. Y Virus de alguna otra manera posibilita el contexto para que bandas como Los Violadores, como Sumo, como B8, irrumpan. En esa escena, ¿no? Qué interesante, digamos, es el análisis histórico, ¿no? Y cómo va creciendo en tu relato este contexto de la juventud y la madurez, digamos, de poder comprender desde otro lugar, ¿no? Desde otra edad, es todo este contexto histórico que ayudaron, ¿no? Entre esa cuenta pendiente que tenías para escribir algo y cerrar una historia, y salió este hermoso ensayo que bueno, ¿qué puertas te abrió? ¿Cómo fue, cómo recibió ante los pares, ¿no? Tratar de, entendiendo que escribir una historia tan importante, digamos, como es sobre esta banda, y con ese respeto, ¿no? De no biografía y desde un ensayo de la mirada de todos estos puntos que me estás contando. Sí, mira, en principio, viste, volviendo un poco al libro, digamos, así, en cuanto a su contenido, en cuanto a su forma, yo elegí el ensayo primero que nada porque el ensayo como género me gusta. Y aparte un ensayo nunca da respuesta, sino que problematiza. Claro. La otra cuestión está que a mí me interesaba mucho, porque hay un lugar común, sí, que se establece a través de la tradición, a través de la industria misma, discográfica, del mercado, digamos, ¿no? Que es que tomar las cosas como hecho,
¿no? Es decir, bueno, B8 fue la banda fundadora del heavy metal en castellano. Viru fue la fundadora de la New Wave en Argentina. Los Violadores del punky, ¿no? Sí. Etcétera. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál era la propuesta de B8? Realmente, ¿qué nos proponía B8 en ese momento? Claro. Para estar en esos círculos, ¿no? Claro. O señaladas como una de... No, en realidad a lo que yo voy es que para entender cómo suceden las cosas hay que entender los contextos históricos. Exacto. Hay que entender por qué surge en ese momento y no surge en otro momento. No, son las condiciones históricas para que eso emerja y emerja desde ese lugar, ¿no? Entonces hay que, como diría Walter Benjamin, hay que capturar el instante de peligro del pasado para entender, ¿viste? Claro. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es esto? Porque yo era un pibe en la década del 90, con 16 años, que llega a mis oídos esta canción, Cautivos a un sistema, que es una de las letras más existenciales de B8, y yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Claro. Y ahí comencé a ir a los cabos, y B8 fue una banda que no tuvo éxito, fue una banda que creo que tocó más allá, tocó en Neuquén quizás, no me acuerdo muy bien ahora exactamente dónde tocó, pero siempre tocó dentro del circuito que era capital y provincia de Buenos Aires. Claro. No fue una banda que tuvo éxito. Son de esas bandas, digamos, que pasa el tiempo y recién se legitima, digamos, todo lo que sucede cuando entienden. Claro, pero ¿no? lo que pasa es que hay algo también que es muy interesante que sucedió con B8 y sigue sucediendo. Es que en algún punto B8, antes de crear música, o en todo caso, en el mismo momento que estaba creando sus canciones, crean un discurso que es integrador, un discurso que suma a pares. En este caso, Iorio fue un chabón muy intuitivo y entendió rápidamente que para que haya un movimiento, él tenía que sumar. Y para sumar, tenía que abrir la puerta para que la gente entre en ese aspecto, digamos. Y aparte, hay algo que también hay que entender claramente. Estamos hablando de principios de los 80 y fines de los 70, ¿no? Claro. Los referentes inmediatos de la generación de Iorio estaban desaparecidos, exiliados, ¿sí? Entonces había un vacío cultural enorme. La política no se podía comunicar con ellos, porque no sabía de qué manera comunicarse con ellos. Y al mismo tiempo, el heavy metal siempre respondió a su origen de clase, que es la clase obrera. Comunicate con nosotros al 03-764 647964.
Estás escuchando Sin Conexión por LT17 Radio Provincia de Misiones. Quiero hacer un salto en el tiempo, unas reflexiones acerca de esta charla, y esto me pareció súper interesante, como decís, de generar un ensayo para hacer preguntas, ¿no? Y, por ejemplo, esta de contestarse un poco de cuál es la propuesta que brinda B8, y hoy en el tiempo y hacia 40 años de la democracia, de aquel primer disco, otra vez encontramos la palabra desafío, ¿no? De cómo encontramos a la escena del heavy nacional. ¿Cómo la ves? Si decimos heavy nacional, por decirlo, ¿no? Bueno, el heavy, digamos, como género ha crecido exponencialmente, digamos, en el sentido de que hay un montón de subgéneros. Ajá. Hay bandas que tienen su trayectoria ya como Serpentor, por ejemplo, que es una banda que viene pegando fuerte desde el thrash. Uh-huh. Está también Matanza, que es una banda de death metal de la vieja escuela, que también toca muy seguido. De hecho fue Corrientes, si no me equivoco, hace poco. Uh-huh. Hay bandas, hay movida, digamos, y de hecho hay un dato que es interesante. Uh-huh. Que, por ejemplo, el sábado pasado participé en la 10ª edición de la Feria del Libro Heavy. Sí, total, llevamos un representante, Matías Boines. Ajá, bueno, yo no me crucé con él, pero el libro que saqué yo, uh-huh. Sí, el libro que saqué yo, La política de los perdedores, lo saqué gracias a Jito Minore, uh-huh. que es el responsable de la Feria del Libro, claro. Es junto con su pareja María Inés Martínez, son los creadores de la Feria del Libro Heavy, uh-huh. y al mismo tiempo son creadores de la editorial Claveter Ediciones, que fue la editorial que me publicó el libro. Que es un libro que claramente hoy más que nunca los quieren tener los que alguna vez lo escucharon o lo vieron y no lo pudieron comprar, ¿no? Sí, en realidad el libro está abierto, digamos, no es un libro, o sea, ha pasado también con el libro que el libro yo busco romper, o sea, no es un libro para heavy, es un libro para gente que está interesada dentro de lo que serían los fenómenos culturales y estéticos. Obviamente que el tema principal es el heavy metal, porque el libro se llama La política de los perdedores, una lectura sobre la utopía heavy de los 80. El corazón de todo esto es el heavy. Claro. Pero yo, para hablar del heavy de los 80, tuve que hablar de Virus, tuve que hablar de Los Violadores, tuve que hablar de Sumo, para entender dentro de qué contexto emergía B8. Uh-huh. Porque todas esas bandas se explican entre sí de acuerdo al contexto, ¿sí? Claro. Y B8 surge en oposición clara a una cosa, ¿no? Sí, total. Entonces, si volvemos un poco a la cuestión inicial que me decía, ¿no? Las bandas de ahora, el rock ahora, a hoy en día, las bandas nuevas, uh-huh. las bandas que aparecen, de hecho hay más posibilidades para grabar, etcétera, hay muchas más facilidades, pero se ha llegado a una suerte de entropía del rock. Uh-huh. El rock en algún punto ha envejecido mucho, muy rápidamente, como le pasó al cine, uh-huh. Y entonces las bandas nuevas que aparecen ahora, los pendejos de ahora que hacen rock, cosa que es a cuenta gota, porque el rock está en franca retirada, digamos, para las juventudes, pero se quieren parecer a sus ídolos, quieren formar parte de la tradición. Claro. No hay una oposición a eso, sino al contrario, quiero ser eso. Ajá. ¿Entendés? Entonces ahí es donde yo veo que el rock perdió esa capacidad de disidencia, esos valores que tenía, uh-huh. y que el heavy, en mayor o menor medida, lo recupera. Sí, el heavy hace de eso una identidad. Claro. ¿No? Ni siquiera una esencia, una identidad. Perfecto, me parece. Y entonces hoy, pasado 40 años de todo esto, uh-huh. ya hay gente que ya podemos ya tenemos una historia que sobre la cual podemos reflexionar, sobre la cual podemos tratar de entender qué pasó, ¿viste? Porque eso es de las grandes cuestiones. Y yo, como devoto del heavy, digamos, como le pasó a otros, comienzo a cuestionarme mis propias creencias, comienzo a cuestionarme las cosas que se establecieron como verdad. Porque la verdad, como sabemos, es algo que está atravesado por muchas cosas. Claro. Y de esas cosas, uno está atravesado por eso, ¿no? Uh-huh. Obviamente que una cosa es escuchar heavy metal cuando uno tiene 15 años, 16 años, etcétera, porque uno está formateando una identidad, claro. Uno está buscando algo sólido para establecerse. Y con esto quiero decir una cosa
que me parece importante. Sí. En la década del 90 fue la década más despolitizada que tuvimos. Uh-huh. La política estaba en franca retirada, la política era una farsa, como sabemos que sigue siendo, pero en aquel momento la farsa política era el show, ¿viste? El glamour y todo lo que Menem construyó en función de la puesta en escena de la realidad de ese momento, ¿no? De hecho, la juventud en ese momento no quería votar y organizaba movidas para irse del lugar donde iba a votar y se alejaba para no votar. Mira. Hay muchos casos de eso, ¿no? Sí, sin duda. A lo que voy yo es que el heavy, con Hermética, con Tren Loco y otras bandas más, Nepal también, eran bandas que politizaban en el buen sentido a la juventud. Claro. Esto no tiene que ver con un partido político, tiene que ver con la conciencia histórica. Estamos viviendo esta gran farsa, nadie está diciendo esto, nosotros lo decimos, porque nosotros no estamos ahí en el 1 a 1, nosotros no tenemos los dólares guardados bajo el colchón. Nosotros padecemos, lo que no tuvimos antes, lo padecemos el doble. ¿Entendés? Los heavy son hijos de laburantes, eran hijos de laburantes que padecían la desmantelización laboral, las conquistas ganadas, la pauperización afectiva que traía justamente la desocupación. Claro. Entonces el heavy, en la década del 90, fue el responsable de alguna u otra manera de politizar a la juventud. Como los Redondos también. Los Redondos también hicieron lo mismo. Quería... Y otras bandas también. Sí, totalmente, claro, desde su franco, desde su otro lugar, digamos, utilizaron su espacio y su forma de comunicar para dar batalla a lo que vos estás diciendo. Sí, claramente, claramente. Entonces, escuchar heavy en Posadas, Misiones, en la década del 90, era un hecho realmente político. Claro. Político en el sentido de que Posadas, Misiones, es una provincia de frontera, digamos, ya sabemos por qué. Entonces la identidad siempre está en cuestión ahí. Claro. Yo soy hijo de paraguayos, como muchos, digamos. Entonces mi identidad está doblada. Yo crecí mirando la televisión de Paraguay, el SNT, digamos. Sin dudas, eso también. ¿Entendés? Entonces, crecí viendo las noticias de Paraguay. Entonces, ¿la identidad qué es la identidad ahí? Claro. ¿No? Exacto. Y los gerentes de la cultura, son totalmente los que quieren imponer una idea de qué es ser misionero, como también las famosas ideas sobre qué es ser argentino, ¿no? Claro. Entonces, en la década 90, todo eso era un chiste, digamos. Uno se rebelaba contra eso porque realmente no sabíamos bien dónde estabas parado. Totalmente. O sea, los políticos de ese momento no nos decían, no nos hablaban a nosotros, hablaban a una idea de nosotros, de lo que era la juventud teóricamente, pero no nos hablaban a nosotros. Lo que sí hablaban con nosotros eran los músicos, es decir, las canciones. Claro. Las canciones de B8, las canciones de Hermética y de todos los otros, digamos, ¿no? Que vinieron después. Luis... Entonces, eso es una manera de tomar conciencia, porque la música no es solamente música. Claro. La música comporta muchas cosas, y el heavy metal es una cultura. Y como diría Jito Minor, es una cultura letrada, digamos. Acá en Capital hay muchos, la verdad, que escritores que escriben sobre el heavy. Hay un libro muy bueno de Salvador Gómez que se llama Oxidarte o Resistir, que es un ensayo filosófico sobre hermética. Ariel Pancini es otro escritor, abogado, que escribió sobre el heavy metal y los derechos humanos, sobre la música, la utilización de la música de Metallica en la tortura de Guantánamo. Y bueno, tenés a Jito Minore, al GIMA, que es un grupo interdisciplinario de estudios sobre heavy metal, que está en PAM, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, que sacaron 3 libros ya, analizando diferentes estilos y estéticas dentro del heavy, etcétera. Hay una movida que ya está reflexionando sobre esto y de alguna otra manera también cuestiona la historia oficial, que sería la historia en algún punto de Ricardo Diorio, o lo que representa Ricardo Diorio dentro de la cultura heavy, ¿no? Totalmente. Quería hacerte la pregunta final, pero entró en tu reflexión acerca de estos desafíos generacionales y el paralelismo, ¿no? de lo anterior y de cómo se está viviendo hoy en día. Así que con esto, más que nada, otra vez nuevamente para cerrar, agradecido, Luis, por tu tiempo, por todos estos conceptos y por compartir un poco, digamos, esta circunstancia de memoria emotiva, ¿no? Que generalmente nos lleva a recordar siempre los mejores momentos donde
digamos, esos nervios de la incertidumbre también forjaron los hombres que somos, los seres humanos que vivimos en este lugar, digamos, y con otras nuevas dudas. Me quedo con esa, ¿no? Como que uno nunca deja de preguntarse y todo el día esa identidad propia o del lugar o lo que sucede nos va construyendo y nosotros vamos construyendo también. Sí, bueno, la memoria, como todos saben, es una construcción que se entrelaza, digamos. Una cosa que pasa con nuestra provincia, yo lo veía mucho en Posadas, porque bueno, viví mucho tiempo en Posadas, ¿no? Uh-huh. Es que la cultura local, de alguna u otra manera está ninguneada, ¿sí? Uh-huh. De alguna u otra manera no emerge. Entonces, se estudian otras cosas que vienen de afuera, porque vienen de afuera y son mejores, y no lo autóctono, no lo local, digamos. Entonces, a esto voy, digamos. La memoria es algo que se construye entre todos y por eso me parece importante uh-huh. que podamos charlar para que contar un poco todo esto y reflexionar sobre esto que pasó hace 20 años, bueno, 20 años, 30 años en Posadas. Sí. Digamos, ¿no? ¿Qué pasó? Pues la pregunta es, ¿cómo surgen las cosas y cómo surgen las tradiciones? ¿Qué es una tradición? Claro. ¿No? Esas son preguntas que, obviamente, que no son cosas que se imponen, sino que surgen porque las condiciones están dadas para que eso surja, ¿no? Y hoy podemos reflexionar y ver sobre eso y entender un poco qué pasó con todo eso y qué pasó con nosotros dentro de todo eso. ¿Sí? Hoy me toca a mí vivir acá en esta ciudad, me tocó escribir este libro, yo sigo escribiendo, estoy escribiendo otro libro que es la continuación de este, tengo otro proyecto más de escritura, estoy escribiendo otra parte de la historia del heavy metal también. Así que de alguna otra manera se dio algo que en algún punto no lo había elegido, pero ahora lo elijo plenamente, digamos, que es justamente a rendir tributo a mis años de formación, digamos. Porque bueno, hay algo ahí que quiero comunicar, que me excede, digamos, y bueno, va por ahí, digamos, ¿no? Luis, agradecido, muchísimas gracias. No, por favor, un placer la charla y bueno, obviamente estoy a disposición, así que bueno, un abrazo grande. Visita nuestra red social www.facebook.com/sinconexión LT17 y reviví todas las columnas.